capítulo número 11 de la justificación de nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Ya estamos en el mensaje número 42, mensaje número 42 de esta serie, y estamos viendo el capítulo número 11 de la justificación. Hoy con la ayuda de Dios veremos los párrafos 3 y 4. Párrafo número 1, entendiendo la justificación. Ahí se define lo que es se dio la definición de lo que es la doctrina de la justificación, que es la base, mi amado hermano. La obediencia de Cristo, tanto pasiva como activa. Pasiva de pasión, es decir, tiene que ver con todo el sufrimiento de Cristo y sobre todo el sufrimiento de la cruz. A eso se refiere, esa obediencia que el Padre delegó al Hijo para que Él viniera a sufrir por nosotros. Pero también hay una obediencia activa, que es el hecho de que Jesús vino bajo la ley a cumplir la ley, y el darle ese cumplimiento fiel, entonces somos justificados, como dice el apóstol Pablo, no por las obras de la ley, sino por la obra de Cristo, por la obediencia de Cristo. Entonces ahí es donde entendemos la doble imputación. Nuestros pecados fueron transferidos a Cristo, y Cristo nos transfiere a nosotros su justicia o su obediencia. Eso es la justificación, mi amado hermano. Y déjeme decirle que esa es la seguridad de la salvación. Pablo podría decir, por eso no hay condenación. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, precisamente porque Jesucristo nos ha justificado, nos ha salvado al morir por nosotros. Luego veamos párrafo número 2, el medio instrumental de la justificación. Decíamos que no es la fe la que nos justifica, es Cristo el que nos justifica, pero la fe es el medio instrumental para nosotros ser justificados. Es decir, se recibe la justificación por el instrumento de la fe. De donde una persona, si no tiene fe en la obra de Cristo, pues no puede ser justificada, no puede recibir la justificación. Veamos, bueno, eso lo llevamos 8 días. Hoy vamos a ver el párrafo número 3, el título sería el fundamento exclusivo de la justificación. ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué se fundamenta? ¿O cuál es la base de la justificación? Y eso es lo que vamos a tratar de definir acá. Párrafo número 3, aunque tiene 5 secciones, yo voy a pasar rápido porque este párrafo es muy claro, hermanos. Habla de que el fundamento de la justificación, el fundamento exclusivo de la justificación es la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Somos justificados única y exclusivamente por la gracia de Dios. Nada en la persona, ninguna obra en el humano, toda la obra en Cristo Jesús, y esto es pura gracia. Amén. Dice así el párrafo 3, Cristo, por su obediencia y muerte, ya lo habíamos visto, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. Me gusta eso. Y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de la de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos, su justificación es solamente de pura gracia. Esa es la base, ese es el fundamento, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Amén. ¿Para qué la justificación? ¿Cuál es el propósito? Que Dios sea glorificado. Amén. Que Dios sea glorificado. Sí, porque pensamos, para salvarme a mí, hermano, ese es el resultado, pero el propósito principal es la gloria de Dios. Él nos ha justificado para su propia gloria. Amén. Bien, yo voy a ir por cada sección rápido porque esto es muy claro, ese párrafo, para pasar al número 4 que quiero sacarlo hoy. Primera sección, podríamos ponerle la justificación es real porque Dios quedó completamente satisfecho. La justificación es real porque Dios quedó completamente satisfecho. Hermano, lo que exigía el cumplimiento de la ley que Dios le exigía al hombre,
Cristo lo cumplió. Y cuando Cristo lo cumple, entonces el Padre queda completamente satisfecho por la obra de Cristo. Así que Él no requiere nada de ti, nada de nosotros. Hermano, mire lo que le voy a decir y entiéndame. El Señor no requiere su obra, el Señor no requiere su fe, el Señor no requiere su arrepentimiento, el Señor no requiere su santidad, el Señor no requiere nada. Ojo, que estoy hablando de la justificación. Por eso el tema de las 8 días es muy claro. No estoy hablando de santidad, porque ahí sí lo requiere. Estoy hablando de justificación. Es una obra de gracia solamente de Él, donde lo único que el Padre requiere para poder justificar a aquel que va a tener a su lado es ver la obra de Cristo en nosotros. Así que, hermanos, por eso yo le decía hace 8 días, por ese malentendido que tienen muchas personas, entonces dice, listo, si así fue, entonces puedo vivir como quiero. No, porque hay otra doctrina de la santidad, que es la que vamos a ver ahora. Bien, entonces esa primera sesión nos dice así: Cristo, por su obediencia y muerte, y está hablando de la obediencia pasiva como de la obediencia activa, obediencia y muerte. Es decir, hermano, otra vez, somos justificados por el sacrificio de Cristo, pero por la obediencia de Cristo. Sí, porque muchas personas no hacen énfasis en la obediencia de Cristo. Y si no hacemos énfasis en la justicia de Cristo, entonces ¿qué justicia tengo yo? Recuerde que la muerte de Cristo fue para pagar mi pecado. Pagó mi deuda el Señor. Ya a Dios no le debo nada, pero entonces yo no tengo justicia, y para poder llegar delante de Dios tengo que tener justicia. Es decir, tengo que aparecer con un récord de que se cumplió la ley perfectamente. El Señor no va a tener a nadie en su presencia sin que haya cumplido la ley perfectamente. Entonces Cristo la cumplió por nosotros. Ese es el récord de justicia que tenemos. Entonces Cristo, por su obediencia y muerte, note, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. Hermano, saldó totalmente la deuda. Es decir, y yo sé que suena a veces como, no sé cómo decirlo, como contrario, pero déjeme decirle algo, hermano. Tu pecado ahora no afecta para nada la justicia que Dios le dio. Y sé que ahí es donde mucha gente comienza a temblar. El Señor en la cruz del Calvario, con la justicia, pagó totalmente tus pecados, pasados, presentes y futuros. Como la gente no entiende esto, entra en un temor, entra en una condenación, o hay pastores legalistas que por no entender esto mantienen condenando a las personas. Olvida, claro, no estoy hablando de santidad. Mire lo que dice: saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. Es decir, el Señor pagó tus pecados de tal manera que si tú pecas de ahora en adelante, eso no afecta para nada la justificación, porque el Señor ya pagó esa deuda en la cruz del Calvario por ti. Se lo acreditó por la fe. Pero entonces yo no puedo coger eso y decir, entonces ahora soy libre para pecar. No, hermano, porque entra la doctrina de la santificación, que va muy ligada. Por eso en ese boletín que usted lleva hoy está la claridad del peligro de tomar solamente esta parte sin tomar la otra doctrina de la santidad, que son dos doctrinas que, aunque están separadas, van unidas y la una depende de la otra. Es decir, quien ha sido, como dice acá, totalmente su deuda ha sido saldada, hermano, él no puede entrar ahora a vivir una vida de pecado, porque en él se gesta la santidad y él debe vivir una vida que santifique y glorifique a Dios. Amén, así es. Pero si es justificado y no lo hiciera, ¿se va a perder? No. Es decir, una persona justificada debe vivir en santidad, y esa es la idea y esa es la meta. Pero si no fuese tan santo, él va a tener problemas con Dios. Pero no va a afectar la justificación. Luego dice: y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, Cristo sufrió el lugar mío, el castigo que yo merecía. Por eso, hermanos, cuando yo participo de la cena o cuando le oro a Dios, que yo digo, vengo delante de ti, Señor amado, por los méritos de Cristo, yo tengo que mirarme y digo, Señor, porque yo no tengo méritos. Yo soy un pecador que te ofendo a cada rato. Pero dice aquí, el Señor quedó tan satisfecho por los méritos de Cristo, porque Él sufrió por mí los pecados que yo cometí. Él sufrió por mí y de esa manera pagó la deuda. La deuda está paga. Por eso, hermano, Pablo podía decir, ahora pues ninguna condenación
¡Ay! Te digo una cosa, por no entender esta doctrina, es que lamentablemente hoy día hay mucho temor dentro de las iglesias, y la Iglesia Católica es culpable de eso, porque mezcla, hermanos, la justificación con la santificación. De tal manera que ellos están diciendo, imaginen lo que ellos dicen, lo que hizo Dios, Cristo, lo que hizo fue que en la cruz pagó la deuda de mis pecados. ¿Qué es que me ha justificado? Me hizo justo a mí, es decir, me habilitó para que fuera justo, para que caminara en santidad, me habilitó para que yo pudiera hacer obras o tuviera fe o arrepentimiento. Esa fue la justificación, es decir, me dio algo a mí de tal manera que yo ahora debo hacer. Ellos tienen la doctrina de la justificación de esta manera. Sí, por gracia, Cristo nos justificó, pero se complementa o se completa cuando yo me arrepiento, se complementa o se completa cuando creo, se complementa o se completa cuando yo hago buenas obras. Así lo cree la Iglesia Católica y lamentablemente así lo creen muchos cristianos hoy día. Por eso hay esa inseguridad. Por eso, hermanos, yo estoy hablando de la doctrina de la justificación, y alguien puede sacar, como lo saben hacer, predicaciones, de pronto, parte del mensaje fuera del contexto para dar a entender que de pronto yo estoy enseñando, estoy en contra de la santidad o que estoy dando libertad. Hermano, es que cuando hablamos de la justificación hay que tenerlo claro así. Fue la obra de Cristo a mi favor, fue la obediencia de Cristo, Él lo hizo todo de tal manera que para ser salvo en la justificación única y exclusivamente depende de Cristo, nada en mí. Pero las personas no pueden, y yo lo digo porque no sé acá, pero en Tuluá he tenido problemas con algunas personas que precisamente no aguantan esta doctrina, porque cuando uno habla de esta manera, ellos todavía creen que Dios está mirando algo de ellos. Dios tiene que ver en mí algo. Yo tengo que hacer algo, no puede ser que todo lo hizo Cristo, yo tengo que aportar algo, y por eso las iglesias hoy día las manejan de esa manera. Tienen que hacer algo para que Dios les dé. ¿Qué hago yo? Muchos entonces están poniendo la fe, están poniendo el arrepentimiento, están poniendo el ayuno, están poniendo la oración, están poniendo el dar, por el congregarse, una cantidad de obras que están diciendo como que esto de alguna manera Dios lo tiene que ver para poder bendecirme. No, hermano, Dios te bendice únicamente por la obra de Cristo. Todo es de Él para mí. De mí no hay nada para Él. Estoy hablando de la doctrina de la justificación. Ya la santidad es otra cosa. Y la regeneración. Rápido, Romanos 5, 8 al 9 nos habla de esto. No he terminado la parte. Dice que sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecía, Cristo sufrió en lugar mío. Así que tú ya no vas a sufrir, hermano. Dice que satisfecho, adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Hermano, esto es tan importante. Dios ya está satisfecho con mi justicia, porque no es mía, es la de Cristo. Está tan satisfecho, aun cuando yo pequé y quebranté la ley, porque el Señor ya pagó mi deuda. Yo no le debo a Dios nada. Eso es muy hermoso, hermano. Obviamente, otra vez digo, si alguien lo toma en la cabeza, lo va a abusar. Y lo va a abusar al punto que va a decir, pequemos, que eso no importa. Hermano, y ojo, porque esto es muy peligroso. Algunas personas pueden tomar esto para justificar su pecado, y no es así, hermano, no se puede. Vuelvo y digo, a quien Dios justificó, mi amado hermano, y entiende esta obra de justificación, él va a temblar para caminar una vida de integridad delante del Señor. Romanos 5, 8 al 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, cuando Cristo murió por nosotros éramos pecadores, y aún ahora seguimos siendo pecadores. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Cómo es? Estando ya justificados en su sangre. ¿Usted entiende qué es la justificación, hermano? Declarados inocentes delante del Señor. Declarados sin culpa, declarados sin pecado. Hermano, yo no sé si usted lo puede ver, pero la justificación es que cuando Dios te ve a ti, no te ve pecado. No puede ver pecado en ti, porque Jesús ya pagó la deuda por ese pecado. Estando ya justificados, no es que nos va a justificar. El problema con la Iglesia Católica es que ellos creen que mientras yo hago más obras, Dios me va a justificar más, y que cada día me justifica más y que me puede justificar. No, hermano, la justificación es una sola.
Estando ya justificados por Él, dice que seremos salvos de la ira, precisamente como ya estoy justificado, yo soy salvo de la ira que ha de venir. Luego dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Él, con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, el que ha sido justificado no tiene temor a la ira de Dios porque ya cayó sobre Cristo. No tiene temor a la condenación porque Cristo ya fue condenado. Sesión número 2, la justificación es porque Cristo nos fue dado por el Padre. O sea, esto es impresionante. La parte 2 dice, sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, ¿por qué somos justificados? Porque el Padre entregó a su Hijo por nosotros. Eso es lo que dice esa parte. Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice que el Padre entregó a su Hijo por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, todas las cosas aquí no son todas las cosas materiales, sino todas las cosas en el contexto de Romanos 8, que es la seguridad de la salvación, de que nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. Porque tenemos la justificación, como mismo lo dice Romanos 8:30. Sesión 3, el Padre aceptó solo la obediencia de su Hijo, y eso ya lo había dicho. Pero en la sesión 3 dice, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos. Oh, hermano, cuando usted entiende esto no tiene temor. Hay mucha gente que cuando va a orar tiene temor a Dios. Yo antes tenía mucho temor a Dios cuando me iba a orar. Y a mí me enseñaron, nunca se me olvida porque el pastor Juan Carlos que está aquí, yo no sé si se acuerdan, pero a mí me enseñaron, el pastor que yo tenía anteriormente, que era el mismo pastor, el pastor Juan Carlos. A mí me enseñaron esto, mira, para llegar a la presencia de Dios, y presentaban el tabernáculo, 1 hora en el atrio, llorando por sus pecados. La otra hora en el lugar santo donde usted trata de adorar a Dios, y la tercera hora usted ya entra a la presencia de Dios. Hermano, yo a veces pasaba más de 1 hora porque yo tenía mucho pecado. Y yo tenía que confesar todos los pecados míos, y yo lloraba, y cuando ya decía, bueno Señor, ya los confesé, Señor, ahora déjeme, yo te adoro, y a veces no llegaban al lugar santísimo. No podía, me pasaba a veces como Martín Lutero, no podía pasar, porque cuando iba a llegar me acordaba de otro y decía, pero Dios, pero es que, ¿y cuántas veces te he pedido perdón? ¿Sabe yo qué le decía al Señor? Aquí estoy, otra vez Señor, a confesar el mismo pecado. Señor, qué pena, qué vergüenza. Así hacía yo. No, de pronto usted no. Pero ahora, en esta doctrina, miren lo que dice, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos. Usted sabía que cuando usted ora y se acerca a Dios, usted no tiene que hacer un rito. Usted lo único que tiene que llegar es por la fe. Señor, llego en los méritos de Jesús, ¿ya? Ahora, no es porque lo dice, ¿no? Sino porque eso está en usted. Usted ya es justificado. Cuando una persona ha sido justificada, ha sido perdonada. Hermano, míreme por favor, porque muchos todavía tienen temor de entrar a la presencia del Señor. ¿Por qué va a tener temor? El único temor es porque usted está mirándose a sí mismo y está mirando sus pecados. Si usted mirara a Cristo que lo limpió, usted no tendría temor. Por eso acercaos confiadamente al trono de la gracia, porque nos acercamos en el nombre de Jesús, en los méritos de Él. Y por eso esa parte dice, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las suyas. Obviamente, si usted ha cometido un pecado en la santidad, y tiene que arreglar con Él para tener comunión con Él, que es diferente. La relación con el Señor nunca cambia, Él sigue siendo nuestro Padre, nuestro Jesucristo, nuestro Salvador, pero sí podemos tener contristado al Espíritu Santo, y nuestra comunión con Él puede ser afectada por nuestros pecados propios, personales, y ahí sí entonces venimos a arreglar ese asunto. Mire lo que dice Mateo 3:17, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después usted a Mateo 17 y es lo mismo, dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, el que tengo complacencia. Es decir, el Padre no se complace de ningún ser humano, de ningún creyente. Por eso esa idea de que los pastores están más cerca de Dios, o que los pastores están más ungidos, y entonces la gente tiene que ir a hacerle la venia y depender de ellos, de que me ponga las manos, eso no es así. Solamente cualquier creyente entra a la presencia de Dios, y al único que el Padre está mirando es al Hijo.
En nadie se complace el Señor sino en el Hijo. Por eso, hermanos, cuando yo, así como estoy predicando yo ahora, escúcheme, muchos pueden abusar esta doctrina. Pero otra vez, el que la abusa no tiene entendimiento de la doctrina. Y no es salvo, o no vayamos tan lejos. Y puede ser que no esté salvo, o puede ser que no ha tenido un entendimiento claro de esta doctrina todavía, o no lo relaciona con la santidad. 2 Corintios 5:17, 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esa es la parte de Cristo, pero la de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo fuimos hechos nosotros? Justicia de Dios en Él. ¿Cómo me ve Cristo, Dios a mí? Justo en Cristo. Sesión número 4, somos justificados incondicionalmente de pura gracia. Esta es la base de la justificación, la gracia de Dios por medio de Jesucristo. La parte 4 dice, y ambas, gratuitamente. ¿Cuáles ambas? Dice, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos. Es decir, Dios aceptó la obediencia de Cristo y la satisfacción de Cristo en lugar de nosotros. Y ambas, es decir, la obediencia y la satisfacción, gratuitamente y no por nada en ellos. Otra vez subrayemos eso, no por nada en nosotros. El temor de muchas personas de acercarse a Dios es porque creen que Dios va a ver algo en ellos. No por nada en nosotros. Esa es la justificación. Somos justificados gratuitamente y no por nada en ellos. Dice, su justificación es solamente de pura gracia. Ese es el fundamento de la justificación. Cuando alguien me dice a mí que si usted está seguro de la salvación, ¿por qué está seguro? Porque es que no fue por mí. Fue por pura gracia. A Dios le plació salvarme. Y si a Dios le plació salvarme, no me voy a perder. No vamos a perder. Obviamente la justificación lleva implícita allí la doctrina de la santificación, que eso lo tocaremos más adelante. Por eso yo ahora yo lo que quiero dejar claro es lo que significa la doctrina de la justificación. Somos justificados por la obra de Cristo, nada en nosotros. Porque es que la Iglesia Católica no ha podido entender eso. Y aquel conglomerado de cristianos que hay hoy día, digo entre comillas, porque es la realidad, que creen que la salvación se pierde, ellos no han entendido esta doctrina de la justificación. Quien cree que la salvación se pierde está poniendo la confianza o la obra en la persona. Está diciendo, sí, Cristo, es cierto, Cristo, pero siempre que yo hablo con la gente me dice, sí, pero la santidad, sí, pero tiene que perseverar, sí, pero tiene que orar, sí, pero tiene que ayunar. Yo sé eso. De eso no tienen que hacerlo, eso viene como un resultado. No se tienen que obligar, hermano, eso sale, es un fruto que nace. Pero esas personas que andan a toda hora tratando, pero ojo con esto, no entienden la doctrina. No, hermanos, somos justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24, lo leíamos hace 8 días. Siendo justificados, no sé cómo más, miren lo que dice Pablo, gratuitamente por su gracia. Esto es de gratis, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, yo soy justificado gratis por la gracia de Dios, pero gracias a la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual amamos a Cristo, hermanos. Esa es la razón por la cual al participar de la cena queremos casi estar allá con Él crucificados. Porque es de pura gracia, pero mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sesión número 5, Dios se glorifica justificando a los pecadores. Este sería el propósito. Dios se glorifica justificando a los pecadores. Dice, finalizando el párrafo, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Lo repito, ¿cuál es el propósito? A fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios, la justicia que es la obra de Cristo, la gracia que es un don de Dios, dice que fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Dios se glorifica justificando al pecador. Dios recibe la gloria, hermano, cuando lo justificó a nosotros. Así que cuando yo entiendo la doctrina de la justificación y vivo en ella y creo en ella, estoy dándole la gloria al Señor.
le podemos honrar, le podemos glorificar. Y aquí voy a mencionar varios pasajes. Uno, a Romanos 3:26, dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A fin de que Él sea el justo, solamente el justo recibe la gloria, y Él es el que justifica también al que es de la fe de Jesús. Efesios 1, 5 al 7, dice que en amor nos predestinó en amor, bueno, nos eligió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él así lo quiso, pero entonces aquí está: para alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceitos en el amado. Y luego dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué es esto? Justificación. Tenemos el perdón de pecados. ¿Qué es la justificación? Tenemos el perdón de pecados. En mí ya no hay culpa. Yo estoy limpio delante del Señor. Eso es una persona justificada. Y aprovecho para decir que yo también me daba mucho palo con Efesios 5:25, donde dice que el Señor viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y yo me miraba y decía: ¿pero cómo? Y miraba a la iglesia y decía: ¿pero cómo, Señor? Y sabe, yo me daba garrote con eso: Señor, yo quiero ser así. Y yo ya era así, porque el Señor fue el que hizo la obra. Amén. Él fue el que vino. ¿Por qué el Señor viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga? Porque Él vino en la justificación a purificarla, a quitarle la mancha, a quitarle la arruga. Pero a nosotros nos metieron la idea de que éramos nosotros los que hacíamos ese proceso. Fue Jesucristo, hermano. Amén. Es decir, y esto es impresionante, usted es sucio totalmente como yo, y el Señor dijo: lo quiero conmigo. El Señor no nos dio agua para que nos laváramos. Él mismo trajo el agua, Él mismo vino y nos lavó y nos purificó. Él mismo nos perfumó y nos dijo: venga para acá. Él mismo hizo el trabajo por nosotros. Pero hoy día mucha gente cree que es haciendo el trabajo de ellos mismos. ¿Te da cuenta la fe? Efesios 2, 4 al 7 también nos habla, después de que dice dónde estábamos, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, esa era nuestra condición, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahora, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar, este es el propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de la salvación? El Señor: exhibir públicamente su obra salvífica, exhibir públicamente su obra de justificación. Así que cuando hay gente justificada, eso le da gloria al Señor. Él exhibe esto ante, dice acá, en los siglos venideros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ok, ahora sí pasemos al párrafo 4, que todavía tengo tiempo. ¿Sí ve que no era muy dispendioso? El párrafo número 4, podemos ponerle el título de El momento específico de la justificación. Quiero ir rápido acá, hermanos, porque me quedan 2 párrafos. Con la ayuda del Señor, entre los ya los abordamos también, porque entonces nunca voy a terminar la confesión de fe. Si me pongo párrafo por párrafo. Ok. Párrafo número 4, se le puede poner el título de El momento específico de la justificación. Ya vimos la justificación, ya vimos el instrumento, ya vimos la base o el fundamento. Ahora vamos a ver el momento específico de la justificación. Y antes de leer voy a hacer la pregunta: ¿cuándo fuimos justificados? ¿Cuando el Señor nos eligió? ¿Cuando el Señor murió por nosotros? ¿Cuando creímos o el Espíritu Santo nos aplicó? ¿Cuándo fuimos justificados? Porque quiero decirle algo. Aún los reformadores, y en el tiempo de Martín Lutero, esta era una polémica que había, y los reformadores, aún en el tiempo de los puritanos, tenían todavía esta polémica. Muchos decían: fuimos justificados en el momento de la elección, el decreto de Dios. Fuimos justificados. Otros dijeron: no, fuimos justificados en el momento cuando Cristo está muriendo por nosotros, es obediente y nos está justificando. Pero entonces los puritanos, y al redactar esta confesión, dijeron: un momentico, nosotros fuimos justificados en el momento cuando el Espíritu Santo aplicó la doctrina de la justificación a nuestras vidas. Estamos hablando de cuándo tú fuiste justificado, cuándo fui yo justificado. Así que eso es lo que va a tratar de responder este párrafo, que tiene
3 sesiones y dice así el párrafo. Desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los escogidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les sea realmente aplicado por el Espíritu Santo. Por eso la confesión de fe tuvo que traer este párrafo y ponerlo ahí cuando fue el momento exacto de la justificación. Y aunque el párrafo nos habla de esos 3 eventos, la elección como un decreto, el Señor decreta la justificación. Luego viene a hablar del cumplimiento de la justificación en Cristo Jesús. Tiene que hablar que realmente nosotros somos justificados en el momento cuando el Espíritu Santo nos aplica la justificación a nuestras vidas. Pudiéramos decir que anteriormente estamos en potencia. Y es muy importante que entendamos esto, porque recuerde que la doctrina de la salvación implica 5 estados, ¿no? Es decir, nosotros somos salvos en 5 estados, o en 5 momentos. Por lo menos así la Biblia lo registra. Ya ahí están los 3 primeros. En la elección, en el momento que Cristo muere, en el momento que creemos, nos es aplicada. Estamos siendo salvos ahora. Así lo dice la Biblia, obviamente está hablando del carácter de Cristo. Estamos siendo salvos en el sentido de que hay una progresión al carácter de Cristo de santidad. Y seremos, la Biblia dice que seremos salvos también en el momento de la glorificación. Entonces toda esta salvación del Señor en potencia, pero realmente finiquita aquí cuando nosotros somos justificados. Cuando seamos glorificados, ahí se cumple todo esto. Pero en la justificación no podemos decir lo mismo, porque la justificación es un evento, un momento. Exacto. Aunque haya sido decretado, aunque haya sido cumplido por Cristo en nuestro favor, hay un momento exacto donde el Señor nos justifica. Lo que pasa es que la doctrina de la salvación tiene muchas implicaciones, no solamente la justificación, habla también de la santificación y de la glorificación, donde cuando seamos glorificados se completa totalmente la salvación. Y obviamente tiene un inicio que comienza en el decreto de Dios. Por eso se llama el ordo salutis o el orden de la salvación. Pero aquí estamos hablando, en el ordo salutis está la doctrina de la justificación, que no la podemos confundir. Y esta doctrina de la justificación tiene un momento específico cuando el Señor nos justifica a nosotros. Entonces hay 3 cosas ahí. Primero, la justificación como decreto de Dios. Entonces la primera parte de ese párrafo dice: desde la eternidad Dios decretó justificar a los escogidos, no a todo el mundo, a los escogidos. Es un decreto de Dios. Ahora, este decreto ya es garantía. Lo bueno es eso, que al que el Señor decretó justificar, a Él lo justifica. Pero el decreto no implica que ya estoy justificado. No, el decreto es algo que está establecido, es un plan que se va a llevar a una ejecución. Pero hasta que no se ejecute el plan, no podemos decir que está justificado. Entonces dice desde la eternidad. Los teólogos, para poder entender un poco esta parte, dicen la eternidad pasada para nosotros, porque no hay eternidad pasada. La eternidad es la eternidad y el Señor vive en un eterno presente. Pero para entender nosotros podemos decir la eternidad pasada, para poder entender allá en el decreto de Dios antes de que las cosas fueran. Desde la eternidad Dios decretó, es el decreto de Dios. ¿Qué decretó? Justificar a todos los escogidos. Ahora piensen por un momento, hermanos. Yo me traslado a eso y digo: uy, Señor, antes de que existiera algo, antes de que existiera la humanidad, antes de que el Señor me creara a mí, Dios ya decretó justificarme, porque Él sabía que iba a ser de lo peorcito. Tremendo. Entonces, algunos versículos acá. Primera de Pedro 1:1-2, y luego saltamos al versículo 18 al 21. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Habíamos dicho que esta elección, la palabra presciencia, no es que Dios previó algo que va a pasar, sino que va a pasar porque el Señor así lo decretó. Esa es la presciencia. Como Dios decretó que algo va a pasar, por eso es que va a pasar, no porque Él lo vio. Entonces, elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Pero cómo fue esto? En santificación del Espíritu. Note acá: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, fuimos decretados para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Ahí habla de justificación.
Y luego dice, gracia y paz sean multiplicadas. Versículo 1 de Pedro, ahora 1, pero 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, nada de aquí. Mire que pone cosas corruptibles y pone lo más preciado para el hombre como el oro y la plata. Pero eso es corruptible, eso es terrenal, no con eso, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos salvos, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y este es el punto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí está otra parte, pero manifestado, lo que vamos a ver ahora en lo que sigue, manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ese cordero, hermanos, que vino a morir, que vino a justificarnos, fue destinado ya desde antes de la fundación del mundo. Ya, así se habla del decreto de la justificación. Por eso en Apocalipsis 13 habla de que nuestros nombres fueron inscritos desde el principio, desde antes el que no se haya inscrito en el libro de la vida, desde el principio, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso entonces algunos teólogos aquí dicen, no, a ver, fuimos justificados allá, y pareciera que así. Yo pudiera decir más bien, fuimos salvos allá. O sea, la salvación de nosotros comenzó allá en el decreto de Dios, pero no la justificación. Porque la justificación aquí está hablando de dos partes, sí, una allá comienza, allá es el decreto, pero luego dice, y cuando se manifestó, es decir, hubo un momento donde se manifestó, se cumplió el hecho de que este cordero, que ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero tuvo que ser manifestado en el tiempo. Como dice Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Bien, la Escritura previendo que Dios iba de justificar por la fe a los gentiles. Ahí todavía está hablando del decreto de Dios. La Escritura habla de que Dios previó, es decir, porque Él así lo decretó, de que iba a justificar por la fe a los gentiles. Y el que conocemos, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Es decir, está evidenciando que la justificación está en el orden salute de Dios, en el plan eterno de redención, pero que llegó un momento donde lo justificó. Los predestinó, luego los llama y luego lo justifica, como también luego los va a glorificar. Aparece que ya lo glorificó, pero los va a glorificar. Esa sería la primera sesión entonces. ¿Cuándo vimos justificados acá? Bueno, hubo un decreto, y el decreto solamente es un anuncio de que vamos a ser justificados. Hubo un decreto, ¿verdad? Pero ese no fue el momento de la justificación. Fue un anuncio de que íbamos a ser justificados por medio de Cristo. Sesión número 2. La justificación por la muerte y resurrección de Cristo entonces. Ahí es el evento entonces donde Jesús, y es donde vamos, ahorita participamos de la mesa y fuimos allá. Y esto es muy importante porque Cristo es el centro. Desde Adán, ellos miraban a Cristo, ¿verdad? Para su justificación. Nosotros aquí ahora celebramos la cena y miramos a la cruz, 2000 años atrás, de nuestra justificación. Es decir, un momento específico para donde se llevó a cabo esa obra de justificación en Cristo Jesús. Un momento específico donde los de antiguos tenían que mirar y donde nosotros tenemos que mirar. Ahora, ese fue el momento, pero ¿cuándo se realizó en tu vida o cuándo se realizó en la vida de ellos? Cuando ellos creyeron. ¿Amén? Amén. Pero estamos hablando de ese momento, la justificación por la muerte y resurrección de Cristo. Dice la segunda sesión del párrafo, y en el cumplimiento del tiempo, o sea, Dios decretó, pero luego dice, y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. En el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4 entonces nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, Dios decreta, pero hay un tiempo, y lo tremendo es que Dios decretó a quién iba a justificar, pero Dios también decretó el momento específico del que nos iba a justificar. Y Cristo vino, hermanos, en el momento exacto. Amén. En el momento de Él, no en el momento de la humanidad, sino en el momento de Él, de Dios, dice ahí. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer
¿Y por qué? Para poder tomar el cuerpo. Y nacido bajo la ley, ¿para qué? Para poder cumplir la ley. Ese es el punto. Y leíamos esta parte, lo quiero leer, Romanos 4, 22 al 25, que lo leíamos ahora con Ernesto. Pero Romanos 4, 22 nos dice, por lo cual también, está hablando de Abraham, su fe le fue contada por justicia. La fe de Abraham, a él le fue contada por justicia. Y luego dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, es decir, los creyentes, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, es decir, en Dios, quien operó, en este caso, la obra de justificación en su Hijo, Señor, nuestro Señor. Luego dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces aquí vemos parte que la muerte de Cristo no podemos separarla de la resurrección de Cristo, como tampoco de su obediencia. Es decir, hermano, totalmente, toda la obra de Cristo, tanto pasiva como activa, hermano, era para nuestra justificación. Toda la obra de Cristo, desde el mismo momento que se decreta, y luego cuando llega el tiempo, y entonces el Hijo se hace carne, y el Verbo se hizo carne ahí. Cuando Él se hace carne, ahí comienza la justificación para nosotros. De tal manera que Jesús viene y vive una vida sin tacha, sin pecado, y esa es la justificación para nosotros. Pero luego Él tiene que sufrir, tiene que asumir el hecho de ser culpable por nosotros, asume nuestro pecado, muere en la cruz por nosotros, pero resucita, mi amado hermano, resucita, dice, para nuestra justificación, donde si Él no hubiera resucitado, por favor ahí, si Él no hubiera resucitado, hermanos, no se hubiera completado la obra de justificación. Amén. Amén. Muerte, resurrección, vida de Cristo, muerte de Cristo, la pasión de Cristo, resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo y puedo decir algo más, la intercesión de Cristo todavía por nosotros. Aunque este tiene que ver ya con la obra de santidad y todo, pero todavía todo esto hace parte de esa obra salvífica. Así que, hermano, por eso Filipenses 1:6 cada día es más claro. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién comenzó en usted la buena obra? Usted no comenzó nada, yo no comencé nada, hermano. Yo no sabía de esto, yo no conocía, es más, ni tenía interés. Pero como fue Él el que comenzó en mí la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Así que tranquilo, si usted ya está aquí y hay cosas que no entiende, tranquilo, hágale que Él va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y cada vez vamos a ser más sorprendidos por Dios y por su palabra. Amén. Porque nos va perfeccionando. Así que aquí no hay pérdida para nada. Entonces la obra de Cristo totalmente. Y la última sesión, hermano. La última sesión. Podemos ponerle la aplicación del Espíritu Santo para nuestra justificación. Entonces, ¿de qué está hablando? Este párrafo número 4 está hablando del decreto del Señor en la justificación, del momento específico donde Cristo viene a morir para justificarnos, pero aún no somos justificados nosotros todavía, en potencia, digámoslo así. Pero luego llega el momento específico de nuestra justificación a nivel personal, y es cuando el Espíritu Santo aplica su obra. Hermano, mire, y esto usted lo tiene que tener claro como un buen reformado. El Padre es el que planea. El Hijo ejecuta el plan. Y el Espíritu Santo aplica esa obra en nuestros corazones. Padre, Hijo y Espíritu Santo en la salvación. Amén. Eso tiene que estar claro en nuestra mente. Por eso, sesión número 3, la aplicación del Espíritu Santo para nuestra justificación. La última parte del párrafo 4, sin embargo, es decir, lo planeó el decreto, luego vino y murió por nosotros, el momento que se dio, pero sin embargo, no son justificados personalmente hasta que, es decir, todavía no somos justificados. Hermano, escuche lo que le voy a decir, porque si esto fuese así, hay cantidad de personas afuera a los cuales hay que predicar el Evangelio. Escuchen, que en el decreto hay un decreto de justificación. Y esto es lo más, tal vez nos huele los sesos a nosotros. Cristo ya murió por ellos y ya lo justificó potencialmente.
pero ellos no son justificados todavía. A ellos hay que predicarles el Evangelio, y cuando les predique el Evangelio, el Espíritu Santo tiene que coger todo esto y aplicárselo, y cuando se lo aplica, esa persona despierta y cree, ¿y dónde es? Y comienza a congregarse, y comienza, igual que usted y yo, a crecer en los caminos del Señor. Pero están allá perdidos todavía. Si dijésemos que ya fueron justificados, como algunos han dicho allá en el decreto, si dijésemos que ya fueron justificados cuando Cristo murió en la cruz y pagó la deuda por sus pecados, que uno pudiera decir, yo pudiera decir, sí, claro, ya, porque Cristo ya murió pagando la deuda de ellos. Pero si eso fuese así, hermano, no necesitaremos la iglesia ahorita. ¿Para qué predicar el Evangelio? El Señor ya murió por ellos y los va a justificar, sea que se conviertan o no, y eso es un peligro, porque la doctrina de la justificación tiene algo que se llama el elemento, como hemos visto nosotros, o el instrumento de la justificación, que se llama la fe. Y cuando hablamos de la fe, hermanos, siempre tenga esta comprensión. Cuando hablamos de la fe, porque la Biblia habla así, cuando hablamos de la fe, paralelo a eso, o por la otra cara, está hablando del arrepentimiento. Eso se llama la conversión, pero me gusta más manejar conversión. Conversión es una moneda con dos caras. Por un lado dice arrepentimiento, por la otra dice fe. Cuando usted ve en el libro de los Hechos que ellos creyeron, inmediatamente usted va a entender que es que ellos se arrepintieron. Cuando usted ve que los profetas decían arrepiéntase, paralelo están diciendo crea. Es decir, hermano, no hay en la Biblia arrepentimiento sin fe, y no hay fe sin arrepentimiento. Así que esto va. Entonces estas personas, estos inconversos, así como le pasó a usted y me pasó a mí, nosotros no fuimos justificados hasta que el Espíritu Santo no aplicó esa obra de justificación en nuestras vidas, que se recibió por medio de la fe y el arrepentimiento. Entonces por eso es muy importante entender esta parte. Ahora sí, sin embargo, no son justificados personalmente hasta que, a su debido tiempo, Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Por eso se hace tan urgente predicar el Evangelio. Para que Cristo, hermanos, el Espíritu Santo tome la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo, y pueda aplicarlo a ese corazón. No lo aplica el hombre, lo aplica el Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuándo? No cuando el hombre quiera, ni cuando nosotros queramos que sea así, sino cuando el Espíritu Santo quiere que es así. Amén. Y ponemos aquí el ejemplo de Lidia, la vendedora de púrpura, Hechos capítulo 16. Me llama la atención que habían varias mujeres orando. Pablo va y le compartía a una, y las demás, pocas mujeres ahí, no sé, por ahí 8 o 10 mujeres ahí. Pablo les predica el Evangelio y hubo una que escuchó. ¿Y las demás? Hay un momento específico, mi amado hermano. Tito 3:3-7. Este pasaje es tremendo. Tito 3:3-7. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos deleites, así éramos antes. Por eso dice en otro tiempo, y hay que subrayar eso, éramos, tiempo pasado, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la condición del hombre y esa era la condición de nosotros. Así éramos nosotros, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ¿vio? Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, note acá, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No obra humana para nada, no por obras de justicia o por obras de la ley que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero note cómo fue: por el lavamiento de la regeneración. Aquí entra la regeneración, y habla de lavamiento porque la palabra es la que lava, y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Lo vio? ¿Quién gestó la regeneración o ese nuevo corazón? El Espíritu Santo. Él fue el que lo hizo. ¿Pero cómo lo hizo? Aplicando la palabra. Aplicando la palabra. Entonces este es el momento, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora note acá: el cual derramó en vosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Sí ve que la obra, hermanos, es trina? Tiene que ver, dice que el Espíritu Santo nos regenera, nos renueva, es Él el que lo hace, pero lo hace
cuando derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, dice, ¿para qué? ¿Para qué? Justificados por su gracia. Y ya entiende que es justificados, sin pecado, sin mancha, deuda cancelada, libre de pecado delante de Dios. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ese texto, hermano, es muy precioso, porque habla de la obra totalmente. Pero ojo, que ahí está implícita la santificación. Porque en la regeneración, Él nos ha renovado a una vida nueva. Por eso dice, éramos así, ya no somos así. Por eso yo aquí me paro y siempre lo digo. Hay personas que han entendido, hermano, han entendido la doctrina de la justificación naturalmente. Y como la han entendido naturalmente, entonces ellos se van a pecar libremente. Y se les quita ese temor del pecado. Porque su cerebro se les lavó. Pero naturalmente, cuando una persona entiende la doctrina de la justificación espiritualmente, es decir, a él lo ha afectado la doctrina de la justificación, paralelo a eso viene la doctrina de la santificación, donde él va a vivir una vida de santidad, porque él ya no es como era. Si alguno está en Cristo, ve. Y termino con Efesios 1, 13, 14. Hermanos, qué glorioso todo esto. El Padre planea todo, se lleva a cabo como el Padre lo planeó. Jesucristo hace esa labor y lo adoramos y nosotros estamos unidos a Él. Pero ahora mire Efesios 1, 13, 14. En Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, lo oímos, la tuvimos que haber oído, y habiendo creído en Él, y ya dije arrepentirnos, porque eso va ligado. ¿Qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el Espíritu Santo está en tu vida como un sello, que no se va a quitar. Ahora dice que Él las arras, ahí la palabra arras es garantía, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermano, no hay pérdida. Si el Padre ya nos ha sellado con el Espíritu Santo, cuando nos trajo el Evangelio, cuando creímos, nos arrepentimos, el Padre nos ha sellado. Dice que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas como un sello, y es la garantía de que somos hijos de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta la redención, hasta que lleguemos donde Él nos va a llevar. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, para que Él sea honrado, para que Él sea glorificado. Usted lo va a encontrar por todo lado. Todo esto es para la gloria de Dios. Así que si tú y yo no glorificamos a Dios, no hemos entendido. Pero el Evangelio se trata de Cristo, se trata del Padre, del Espíritu Santo, se trata de honrarlo y de glorificarlo a Él por el trabajo que ha hecho en nosotros. Pero ahora termino con esto, hermanos, mírenme. Una vez meditando en Juan 14, cuando Jesús le decía a los discípulos, os conviene que yo me vaya. Y yo decía, a ver, ellos no querían. Y yo decía, a ver, Jesucristo, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. ¿En qué? ¿Cómo va a convenir que tú te vayas? Me metían en el pellejo de los apóstoles. 3 años con Él, ¿cómo? Y Él dice, os conviene, es una conveniencia que yo me vaya, dice Jesús. ¿Pero por qué? Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y luego me quedé pensando y dice, y cuando Él venga, el Consolador, los va a guiar a toda la verdad, les va a enseñar las cosas que yo les dije y les va a recordar lo que yo les he dicho. Y cuando yo entendí eso, dije, Señor, no solamente me salvas, me perdonas, me justificas, me haces hijo de Dios, me da una nueva criatura, es decir, me habilita para que procure vivir una vida santa, sino que ahora me das al Espíritu Santo como un sello para que esté dentro de mí y Él sea el que me guía entonces. Amén. Así que, hermano, en otras palabras, el Señor hizo esto porque tú y yo, sin el Espíritu Santo, nos tiramos todo esto que es bonito. Dañaríamos la preciosa doctrina de la justificación en nuestras vidas, aunque yo sé que no se puede dañar, lo estoy diciendo en un sentido. La dañaríamos con nuestro mal testimonio.
Escuchen lo que voy a decir. Si con el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, miren, mejor voy atrás. Si con la regeneración que tengo, que es la habilidad que Dios me dio para una vida santa, depender de Dios. Si con el Espíritu Santo viviendo dentro de mí, que me guía y que me lleva, aún así peco y la embarro, ¿qué sería sin Él? La doctrina de la justificación implica también que tenemos el Espíritu Santo, porque Él fue el que aplicó esa doctrina. Yo no sé cómo verlo, pero cuando Él aplica esa doctrina de la justificación en nuestras vidas, Él está impregnado ahí también. Por eso tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y aquí lo hablé la vez pasada. ¿Cómo está el Espíritu Santo en nuestras vidas entonces? Porque Él está allí. Él no se va a ir, pero puede estar entristecido, puede estar apagado, puede estar no fluyendo, inclusive hasta resistido. No vaya a pensar que nosotros no resistimos. No pudimos resistir al Espíritu Santo cuando se aplicó la obra salvífica, pero sí lo podemos resistir en este tiempo al impedir que Él nos santifique, porque en esa parte, sí, hermano, depende de nosotros. Ahí sí. En la doctrina de la santidad, sí depende de nosotros. Tan es así que por eso el Señor nos hace promesas de galardones, de coronas y de todo esto, porque ahí sí depende de nosotros. No la justificación, pero la santificación sí. Sí necesitamos al Espíritu Santo para vivir una vida que le agrade a Dios. Amén. Amén. Qué precioso todo eso, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver.